Le damos la gloria a Dios por este día maravilloso, por este domingo de descanso que nos ha dado el Señor, para que su iglesia esté en el mismo espíritu, en la misma unidad, junta para recibir su palabra que es palabra de vida eterna. Le damos la gloria al Señor por los hermanos que nos están viendo en sus casas, en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro, Norteamérica y algunos países de Europa. Toda la gloria es para el Señor. Hermano, ahí donde usted está acomodado, por favor tenga un separador, una libreta y tome nota porque el Señor le va a hablar en esta mañana. Dile al hermano que está a tu lado, el Señor te va a hablar. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 34. Y vamos a entrar inmediatamente en lo que el Señor ha preparado para su iglesia santa, para su remanente, aleluya. Yo quiero que vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, de autoridad, de fuego, Señor. Yo te pido que le ministres en esta mañana a tu iglesia. Señor, que tú coloques en sus corazones sencillez y humildad para recibir este pan precioso, este pan de vida, este pan que es para vida eterna, el tiquete perfecto para entrar a la Nueva Jerusalén. Y vamos a entrar inmediatamente a lo que respecta a esta palabra para los que llegan tarde, el nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 34. Fíjese usted, hermano, que estamos estudiando las promesas que el Señor le ha dado a su iglesia santa, las cuales obtendremos ciertamente en el tribunal de Cristo. Hermano, cuando hayamos partido a la Nueva Jerusalén, el día más importante de estos 6,000 años, el día del arrebatamiento. Todas las promesas de los mensajes de Apocalipsis se relacionan con las tres grandes promesas, escucha, las tres grandes promesas de los 8 pactos que son la descendencia eterna, la tierra eterna y el gobierno eterno. Y yo quiero que retenga esto, hermano. Yo quiero que lo retenga. Ya vimos la primera promesa, que es comer del árbol de la vida. La segunda promesa, que es no sufrir daño de la segunda muerte. Y la tercera promesa, que es comer del maná escondido, cuyo estudio iniciamos, acuérdate, en la prédica pasada, en la cual vimos el regalo del maná o pan del cielo que Dios le dio al pueblo de Israel. Dijimos que este poderoso regalo, amados, ocurrió después del primer milagro que el Señor hizo después que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Este primer milagro
fue el concerniente a las aguas de Mara, aguas amargas que fueron convertidas en aguas dulces para que el pueblo tomara. Y antes de continuar con el segundo milagro, que es el maná, yo quiero detenerme en el primer milagro de las aguas de Mara, porque el Señor nos daba una enseñanza sumamente poderosa, mis hermanos, esta semana relacionada con esto. Es importante que usted entienda las relaciones entre los milagros que hizo mi Señor, porque los hizo con el fin de dar una enseñanza eterna. Escuche bien, concerniente a sus promesas eternas, su reino eterno. Hermano, una enseñanza para Israel y para nosotros en este tiempo, hermanos, su iglesia, aleluya. Y ciertamente el milagro de las aguas de Mara, fíjate tú, se relacionan con el del maná, pues se asemejan en cuanto a las enseñanzas. Y para que nosotros entendamos bien el milagro del maná y la promesa del maná escondido de Apocalipsis 2:17 que estamos estudiando. Y es necesario que veamos este milagro del agua de Mara, que es el primero que hizo mi Señor. Y quiero que recuerden, hermanos, que todo esto nos enseña, así como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero que noten cómo el apóstol Pablo da la interpretación espiritual de los eventos que le acontecieron al pueblo de Israel. El cruce del Mar Rojo fue el bautismo. El maná fue el alimento espiritual. El agua fue la bebida espiritual. Y la roca era la roca espiritual que era Cristo. El apóstol Pablo dice que todo era espiritual porque apuntaba a la palabra de Dios, a la eternidad, al reino de Dios, al Todopoderoso, a Cristo, a la fe para salvación y a las promesas eternas. Alabado sea el Señor. Hermano, mire, de tal manera que las interpretaciones espirituales que estamos haciendo de los eventos que le acontecieron al pueblo de Israel en el desierto son totalmente bíblicas. Esto se confirma en todas las escrituras, hermano, y en especial en el Nuevo Testamento. Con esta aclaración, quiero que te prepares para la enseñanza del agua de Mara. Y quiero que subrayes el agua de Mara y la del maná, la cual ya iniciamos en la prédica pasada. Quiero que lo recuerdes. Lo que aconteció después del cruce del Mar Rojo se enmarca en la eternidad. Todo apuntaba hacia la eternidad, amados. Y esto se confirma porque el cántico profético de Moisés dice al final de Éxodo 15, del 17 y el 18,
lo siguiente: tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Fíjate tú que el objetivo de este peregrinaje de Israel era el monte de la heredad de Dios, el lugar de la morada del Señor que Él ha preparado, el santuario que sus manos afirmaron, la tierra nueva y los cielos nuevos donde el Señor reinará eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Y este también es nuestro objetivo, iglesia. No lo pierdas de vista, porque a muchas iglesias ya se le ha olvidado y han caído en la apostasía buscando la comida, la bebida y las cosas que perecen, como hizo el pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde e incrédulo. De tal manera que las aguas de Mara, convertidas en aguas dulces, el maná que descendió del cielo, las codornices, el agua de la roca, todo apuntaba al reino eterno y a las promesas eternas del Rey. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 15 desde el 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel de Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. He retomado este pasaje porque el Señor nos hablaba de su significado y su relación con lo que hizo Cristo en su primera venida y las promesas que Él mismo ratificó. El Señor hizo que Israel anduviera 3 días por el desierto sin hallar agua, escucha, para que supiera que la fuente de agua viva era Él mismo, el Dios omnipotente, aleluya. Dios los condujo hacia Mara, un manantial de aguas amargas. ¿Y qué significan las aguas amargas? Te estarás preguntando tú, me pregunto yo. El Señor nos decía que las aguas amargas significan dolor y angustia, los cuales se relacionan con el pecado, escucha. Y estas aguas amargas se referían a 2 eventos. El primero es lo que aconteció en Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y el segundo se refiere a la amargura, el llanto y el dolor de la esclavitud de Israel en Egipto. Yo le voy a explicar. Y yo quiero que preste atención y me sigue. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los puso en el paraíso donde había un río. Este río se dividía en 4 brazos, hacia los 4 puntos cardinales. Este río, por supuesto, era de agua dulce. Y yo quiero que subraye, era de agua dulce. Pues no había pecado, no había dolor, no había amargura. Y todo lo que el Señor había hecho era bueno. Aleluya. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entró el dolor, entró la amargura, entró el llanto, la maldición, la muerte y la pérdida de las promesas eternas. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que usted encuentra, hermano, repetido aquí es el dolor multiplicado. Yo quiero que me siga. Hermano, el dolor en aumento y la maldición en la concepción de la descendencia, hermano, en la tierra y en la labor de Dios
que Dios le había dado a Adán de señorear, escuche, sobre la creación, pero que perdió por cuanto esta creación se había vuelto contra él, produciéndose espinos y cardos, sudor y dolor al comer de la tierra todos los días de su vida. Ciertamente, esto significó, hermano y hermana, la pérdida de las promesas eternas, la bendición y el gozo. El segundo evento con el que se relacionan las aguas amargas de Mara es la esclavitud de Israel en Egipto. El Señor le quería recordar a este pueblo la amargura, el dolor, el padecimiento que tuvo, hermano, para que anhelara las bendiciones eternas que el Señor le había otorgado, las cuales obtendría con fe y obtendría con obediencia. Lee conmigo Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligó con rigor. Dice el Señor que la esclavitud en Egipto le trajo a Israel amargura, hermano, amargura de su vida por la dura servidumbre, la terrible servidumbre en la que se encontraba. Y usted dirá quizás que he forzado a asociar las aguas de Mara al dolor de la aflicción, la amargura, el pecado, la muerte y a la pérdida de las promesas de la descendencia. La tierra por heredad y el gobierno. Pero fíjese que no es así, mi amado, mi amada. Porque la Biblia nos enseña esto a través de dos eventos. El primero lo encontramos en el libro de Números. Ves al capítulo 5, versículo del 18 al 22. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote las conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Y dice el versículo 20: mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido. Y dice el 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Esta era la ley, hermano y hermana, para el castigo cuando la mujer había cometido adulterio. Yo quiero que noten que se llevaba a cabo con las aguas amargas e iban dirigidas hacia el vientre de la mujer, acarreando maldición e infertilidad. Es decir, hermanos, que la descendencia era cortada para ella. Sigamos leyendo ahí en Números. Números 5, 27 y leemos también el 28. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Fíjese usted que en estos pasajes de Números se aprecia claramente que las aguas amargas se relacionan con la maldición y la infertilidad. Es decir, hermano, la pérdida de la descendencia. El otro pasaje que te quiero mencionar es el de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 20.
Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Acuérdense ustedes que el esposo y los hijos de Noemí murieron. Por tanto, se quedó sin descendencia, sin heredero. Las promesas parecían perdidas, pero el Señor le proveyó la descendencia de David, donde vino Cristo. De la amargura, Noemí pasó al gozo de las promesas eternas. Yo quiero que me sigas en esto. Pues Booz adquirió todo lo que era del esposo y los hijos de Noemí. Redimió todo al casarse con Ruth, y ya hemos hablado de estas poderosas promesas. Tú puedes revisar muchas prédicas, las puedes encontrar en YouTube, ¿verdad? En el canal de Berea. Las aguas de Mara representan entonces, hermano y hermana, la amargura, la maldición, la muerte, el dolor, la aflicción, la pérdida de las promesas. Aleluya. Pero Dios restituye todo. Y esto era lo que le quería enseñar a Israel en el desierto con los milagros que hizo. Acuérdate tú, el primero: convertir las aguas amargas de aflicción, de muerte, de maldición, de pérdida de promesas en aguas dulces, hermano y hermana, que representan las bendiciones eternas. Las que tenían Adán y Eva en Edén, donde fluía un río de agua dulce con 4 brazos que se extendían. Lee conmigo Éxodo 15, el versículo 24 y el 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Yo quiero que se fijen en algo muy especial, mis amados. El Señor decía que este árbol que Moisés echó en las aguas y se endulzaron, ciertamente rememora el árbol de la vida de Edén. Y que era vida, vida en abundancia, bendición, descendencia, eternidad, mientras el árbol del bien y el mal era maldición, pecado y muerte. Aleluya. Pero el Señor también nos decía que ese primer milagro de aguas amargas convertidas en dulces se relacionan con la descendencia, con la multiplicación, con la fructificación. Y esto, hermanos, se confirma en el pasaje de número 5, en el cual de manera clara el Señor dice que las aguas amargas acarrean maldición e infertilidad para la mujer adúltera y fornicaria. Ahora quiero que recuerde que las aguas amargas convertidas en dulces es el primer milagro que Dios hizo a Israel después del cruce del Mar Rojo. Y el Señor nos decía que este milagro se relaciona con el primero que Él hizo en su primera venida, que fue la transformación de las aguas en vino. Lee conmigo en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo quiero que usted observe este detalle, hermano y hermana. En este evento hay simbolismos poderosos que quiero que estudiemos, hermano, para que vea la relación con las aguas de Mara que se volvieron dulces. Aleluya. Dice el versículo 1 que al tercer día, escuche, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. 3 días, dice, hermano. Y esto coincide con lo que dice Éxodo 15, 22 y 23. Pues a los 3 días llegaron a Mara. Mire la relación. El segundo elemento que quiero que mire es que acontecieron unas bodas. En las Escrituras nada, absolutamente nada es fortuito. Todo está relacionado y tiene significados profundos y eternos. El Señor Jesucristo escogió unas bodas, hermano, para hacer su primer milagro en su ministerio. Y este primer milagro se relaciona con aguas, de la misma manera como el primer milagro hecho a Israel se relacionó con aguas. El tercer elemento que quiero que usted mire son las 6 tinajas para agua, conforme al rito de la purificación, las cuales el Señor dijo que llenaran de agua. Hermano, el ritual de la purificación con agua se describe con detalle en el capítulo 19 de Números, donde ciertamente se habla de la purificación de los sacerdotes y de los inmundos contaminados por tocar un muerto. El ritual de la ley consistía, escucha bien, en que una vaca alazana perfecta que no hubiese parido y sobre la cual no se hubiese puesto yugo debía ser degollada y su sangre se rociaba sobre el tabernáculo. Luego la vaca era completamente quemada y mientras ardía se le echaba madera de cedro, hisopo y escarlata. Cuando estuvieran las cenizas, estas eran echadas en el agua que era usada para la purificación. Hasta ahí me seguiste. El que se hubiera contaminado, escucha bien, y no se purificaba, era cortado de entre el pueblo. Aleluya. En el milagro de las bodas de Caná, llama la atención, hermano y hermana, que eran 6 tinajas usadas para este ritual de purificación, las cuales fueron llenadas de agua. Hasta ahí me sigues. Pero el Señor Jesucristo convierte estas aguas en vino dulce, excelso, delicioso, fruto de la vid, en una gran abundancia. Y yo quiero que subrayes en una gran abundancia. Y tú te preguntarías, ¿qué significa esto? El Señor nos decía que las aguas en las tinajas de la purificación se refieren a la ley, la cual fue juicio para Israel. La ley del Señor es su palabra, es perfecta, pero fue también juicio y acarreaba castigo, ira, dolor, muerte, cuando dicha ley era violada. De tal manera, hermano, que las aguas de las tinajas de la purificación representan el pacto de la ley, el antiguo pacto, y el vino dulce representa el nuevo pacto, aleluya, en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Pues esta sangre, hermano, estaba simbolizada en la sangre de la vaca alazana perfecta que era rociada, pero también era quemada junto a la madera de cedro incorruptible que simboliza el cuerpo incorruptible del Rey de Reyes y Señor de Señores. El hisopo que rememora, hermano, cuando a Cristo le dieron a beber con hisopo, y la escarlata que señala el color de la sangre de Cristo. Todo esto, hermano, era quemado en el ritual de la purificación. Y las cenizas obtenidas eran echadas en el agua que purificaba a los inmundos. Ustedes me están siguiendo. El Señor Jesucristo, con su primer milagro, hermano, de agua convertida en vino dulce, está rememorando el primer milagro de las aguas de Mara, que eran amargas y se endulzaron, pues Él convirtió el agua del ritual de la purificación de la ley de juicio en vino dulce que lo representaba a Él mismo. El Señor es la vid verdadera, su fruto es dulce. Él es quien purifica el pecado de la inmundicia.
Su sangre preciosa simbolizada en el vino nos limpia del pecado, aleluya. Y nos otorga, hermano, las promesas eternas, las promesas de la vida a vida, donde nunca más habrá dolor, ni maldición, ni muerte, ni aflicción, lo cual es Mara. Pero Mara terminará un día, escucha bien, y este día para nosotros, la iglesia santa de Cristo, es el día del arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Rey. Aleluya. Pero yo quiero que recordemos que Mara, es decir, la amargura, el dolor, la muerte, la maldición, entraron por el pecado del hombre en Edén. Y han sido 6,000 años de Mara, de dolor, por causa del pecado, hermano, pero el Señor ya está a punto de venir por su iglesia y cesará Mara para nosotros. Pero la tierra entrará en el periodo más terrible, escucha bien, lleno de Mara, de amargura, cual nunca lo ha habido en estos 6,000 años. Y yo quiero que recuerde, hermano y hermana, que las tinajas de la purificación eran 6. Mire bien, 6. Lo cual representa estos 6,000 años. Pero Cristo vino a salvarnos, a liberarnos del pecado, a liberarnos de Mara, para que la humanidad salva, ni su descendencia nunca más prueben Mara, prueben amargura. Oh hermano, qué obra tan preciosa y tan perfecta la que el Señor Jesucristo ha hecho. El Señor Jesús ya viene a liberarte de Mara y a darte las aguas dulces, el vino dulce para siempre, hermano, el fruto de la vid que beberemos en las cenas de las bodas del Cordero y en la Nueva Jerusalén para siempre. Alabado sea el Señor, porque Cristo es el esposo, es el amado, dulce, del que habla el Cantar de los Cantares en el mutuo encanto del esposo y la esposa. Yo quiero que vayas conmigo al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Mi amado Jesús es dulce. Por eso endulzó las aguas de Mara en el desierto para el pueblo de Israel. Por eso convirtió las aguas en vino en unas bodas en Caná, para Israel y para nosotros. Y fíjate tú que este milagro ocurrió en unas bodas, porque iremos a las bodas del Cordero y tendremos todas las promesas eternas. Porque habrá bodas para siempre, habrá gozo y alegría, voz de desposado y voz de desposada para siempre en el reino eterno, hermano, para una descendencia santa, sin maldición, sin pecado, sin muerte, como le ocurrió o como le ha de ocurrir al pueblo santo. Por cuanto nunca más habrá dolor en la concepción y el nacimiento, como le ocurrió a Eva. Nunca más habrá vientre maldito ni vientre infértil. Nunca más habrá aguas de Mara que producen infertilidad por el pecado. Nunca más se dará a luz para maldición, como dice Isaías 65:23. Nunca más habrá tragedias como la que le aconteció a Noemí, viudez, muerte de hijos, de esposo. Y por ello se hizo llamar Mara. Se cumplirá la palabra de Isaías, capítulo 54, versículo del 1 al 5, que se encuentra en el marco del nuevo pacto o el pacto de paz que allí se describe. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre,
y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El Señor Jesús vendrá por nosotros pronto, hermano, para librarnos de este cuerpo de muerte. Ya hemos sido santificados y lavados con la sangre del Cordero. Pero estamos en este cuerpo de muerte, hermano, y la muerte es contaminación e inmundicia. Y yo quiero que recordemos que el que se contaminara con muerto era inmundo, según Números 19. Pero el día del arrebatamiento, la muerte será sorbida por la vida. Nuestros cuerpos serán glorificados. La muerte nunca más se enseñoreará de nosotros. Estaremos llenos de vida, aleluya, de vida eterna. Y podremos presentarnos delante del Señor Jesucristo y delante del Padre. Aleluya. Las aguas de Mara, convertidas en aguas dulces, manantial dulce, representa a Cristo, hermano. Mire, y con Cristo también representa las promesas benditas, las promesas eternas, dentro de la cual está la descendencia, escucha bien, a la cual se refieren las aguas de Mara. Y al volverse dulces también se refieren a la descendencia, pero sin la amargura del pecado, del dolor, de la maldición y de la muerte. Porque en el Señor está el manantial dulce de vida. Alabado sea el Señor. Hermano, mírale conmigo el Salmo 36, versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Israel no entendió que el Señor le estaba mostrando sus promesas eternas. En especial, hermano, la de la descendencia multiplicada, santa, pura, eterna, en una tierra prometida santa, pura, eterna. No quiso la grosura de la casa del Padre, no quiso el torrente de sus delicias, no quiso el manantial de vida, no quisieron a Cristo, la luz. Después de las aguas de Maras endulzadas, las cuales usó el Señor, hermano, mire, para probar a Israel, hace entonces el segundo milagro, que es el maná que descendió del cielo, el pan de nobles y trigo del cielo. Esta es la segunda prueba, hermano, para el pueblo de Israel con respecto a la fe y a la obediencia. En la prédica pasada dijimos que el maná se describe en la Biblia en 3 eventos que están relacionados. Uno, el primer contexto es el maná en el escenario de Israel en el desierto, que lo encontramos narrado todo en el libro de Éxodo y que se menciona también en los libros de Deuteronomio y Números. Este primer contexto ya lo estudiamos. 2. El segundo contexto en que aparece el maná es en el libro de Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida, en el cual el Señor Jesucristo explica qué significa el maná que le fue dado a Israel en el desierto, hermano, y la importancia vital para la humanidad por cuanto se refiere a la salvación, a la entrada a las promesas eternas, aleluya, y a la recepción de una promesa en especial simbolizada en dicho maná. Y el tercer contexto es en Apocalipsis 2:17, en la promesa que Dios le da a la iglesia si vence, de comer del maná escondido. Vamos a continuar con este segundo contexto entonces, que es el discurso del pan de vida que dio el Señor Jesucristo. Yo quiero que recordemos que esto ocurrió después de la multiplicación de los panes y de los peces, entre 5,000 hombres. Después que la gente se sació, fueron a buscar a Jesús. Yo quiero que recuerdes ese evento. Esta multiplicación de los panes rememora la multiplicación del maná que aconteció en el desierto durante los 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel. Lee conmigo Juan 6:24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El pueblo buscaba a Jesús para que le diera el pan físico de la misma manera que
lo hacía Israel en el desierto. El Señor le dice al pueblo que trabaje por la comida que a vida eterna permanece y que ésta se la dará Él mismo. Esta era la misma enseñanza, hermano y hermana, de la vida eterna y todas las promesas implicadas, ¿verdad?, que el Señor le quiso enseñar a Israel en el desierto, con ese milagro tan poderoso como es el milagro del maná. Pero sigamos leyendo en Juan 6. Vamos a leer el versículo 28. Lee conmigo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y dice el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Fíjense ustedes que el pueblo que había visto y recibido milagro de la multiplicación de los panes, de la multiplicación de los peces, pensaba que la relación con Dios era por obras. Y por eso preguntaron qué debían hacer, hermanos, para poner en práctica las obras de Dios. El Señor les responde que las obras de Dios es que crean en Él. La fe en Cristo es la obra. Y esto es lo mismo que el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel en el desierto. Yo quiero que noten que el pueblo que recibió la multiplicación de los panes, hermano y hermana, habiendo visto semejante milagro, le pide señal al Señor para creerle. Ciertamente esto muestra el corazón duro de esta generación, de la misma manera que la generación que pereció en el desierto, la cual no creyó a pesar de tantos milagros que el Señor hizo y a pesar de haber visto, hermano, el milagro permanente del maná o pan del cielo que descendió durante los 40 años. A este evento, hermano, se refiere los que buscaban a Jesús por la multiplicación de los panes. Yo quiero que leamos Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesucristo explica, hermano, el significado espiritual del maná que descendió en el desierto, el cual es Él mismo. El maná ciertamente señalaba a Cristo, que es el verdadero pan del cielo, la vida eterna. Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel en el desierto la eternidad de vida. Hermano, vida en abundancia, como ese maná que caía todos los días, excepto el día de reposo, y del que comieron durante 40 años. Pero el pueblo no entendía las palabras de Jesús, porque estaban llenos de eternalidad, del pan que perece, aunque le dijeron que les diera de ese pan del que él estaba hablando. No se estaban refiriendo al pan de vida eterna, ciertamente, sino el que llena el vientre. Sigue leyendo conmigo Juan 6:34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Dice el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor estaba refiriendo a la dádiva de Dios, que es el cuerpo glorificado. Escucha, vivo eternamente, sin muerte, hermano, un cuerpo que nunca tendrá hambre ni sed, el cuerpo que nos dará el Señor el día del arrebatamiento para esta manada pequeña. Es impresionante ver, hermano, las conexiones que el Señor hace. Esta frase: el que en mí cree no tendrá sed jamás, de Juan 6:35, escucha bien, la dijo el Señor en una ocasión anterior cuando habló con la samaritana. ¿Quieres leer conmigo Juan 4:14? Búscalo, por favor. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la enseñanza que Dios le quiso dar al pueblo de Israel en el desierto a través del primer milagro, hermano, de las aguas amargas de Mara convertidas en agua dulces. El Señor le estaba diciendo: yo soy el agua de vida. El que tome de esa agua será una fuente de agua que salta para vida eterna.
Esta es una imagen poderosa, hermano, que señala la multiplicación de la descendencia. Pues ya vimos en prédicas pasadas que mi Dios compara a la descendencia con las aguas, con los ríos, con las fuentes, con los manantiales. Aleluya. Yo quiero que note, hermano, que en Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesucristo une dos eventos en una sola enseñanza. El evento del agua que le ofrece a la samaritana, el cual ocurre al inicio de su ministerio. Hermano, en el primer año, acuérdese usted, y en el evento del pan de vida que aconteció al final de su ministerio en el tercer año. El Señor dijo: yo soy el agua de vida que hará que la vida salte como fuente eternamente. Y nunca más habrá sed. Yo soy el pan vivo para que se multiplique la vida. Y nunca más habrá hambre. El Señor reitera entonces, hermano, la enseñanza. Yo quiero que sigamos leyendo allí en Juan capítulo 6, el versículo 47 hasta el 51. Lee conmigo, por favor. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esta palabra. Dale la gloria a Dios. Hermano, yo quiero que te aprendas estos 5 versículos, hermano. El Señor está hablando claro allí. Está diciendo quién es Él y qué vino a hacer esta tierra. Porque ciertamente el Señor Jesús es el maná. Es el pan vivo que descendió del cielo, hermano. El trigo del cielo. El pan de nobles. Porque es el que resucita a los muertos para nunca más morir. Por ello en Juan 6, 49 dice que los padres comieron del maná en el desierto y murieron. Pero el que come de él no morirá, sino que vivirá eternamente. Esta verdad, hermano, poderosa, no la aprendió el pueblo de Israel en el desierto. Por causa de su incredulidad, por causa de su terrenalidad, por causa de su desobediencia, hermano, por causa de su rebeldía. Tampoco la aprendieron, hermano, los judíos que comieron el pan de la multiplicación y que buscaron a Jesús para que les saciara el hambre física. Cuando el Señor dijo que el agua que Él da sacia para vida eterna, y cuando dijo que Él era el pan vivo, escucha, también estaba diciendo, hermano, también estaba señalando el reino eterno, la nueva Jerusalén, escucha. Porque Apocalipsis 7, versículo del 15 al 17 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya hemos entendido, hermanos, la relación entre los dos contextos sobre el maná, el del desierto, y cuando el Señor vino por primera vez, escucha, solo nos resta ver el tercer contexto, hermano, que es la promesa de Apocalipsis 2:17, sobre el comer del maná escondido. ¿Qué relación tienen los dos primeros contextos con esta promesa tan grande? ¿Qué significa, hermano, esta promesa que recibiremos primero como iglesia el día del arrebatamiento? Ciertamente hablaremos de esto en la próxima prédica. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor. Oh, Señor, derrama fuego en nosotros, que podamos guardar esta palabra y vivirla, Señor, con toda intensidad. Tú estás cerca, Rey, y tú nos estás dando el fuego a través de tu palabra, Señor. Gracias, Rey, por este cuidado, Señor, en esta última
etapa en la que estamos. Estamos en una carrera, hermano, y vamos a llegar al blanco. Y el blanco es el día del arrebatamiento, aleluya. Oh, yo te pido, Señor, que tú guardes a tu remanente, que tú guardes a tu iglesia, Rey. Que tú le fortalezcas en fe dura, Señor. Oh, Señor, que tú le arropes y que tú hagas un vallado de fuego alrededor de esta iglesia. Oh, Señor, te damos las gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.